Bienvenida y bienvenido a este canal Psicoayuda Guatemala. Continuaremos con la lectura de la psicoterapeuta Sandra Brown, Cómo detectar a un hombre peligroso antes de que entre en tu vida. Capítulo 7. El enfermo mental. Al intentar tener una relación con un hombre como Miguel, hay muchas posibilidades de que resulte un colapso para ti. Tener una relación seria con alguien que padece una enfermedad mental significa una vida comprometida con el dolor de alguien. ¿Realmente es eso lo que quieres? Miguel, el colapso. Etiquetar a hombres que sufren una enfermedad mental como peligrosos presenta alguna dificultad sociopolítica. Nadie quiere ser clasificado como una opción de pareja indeseable, basándose en algo que él o ella no puede evitar, como un diagnóstico de algún tipo de enfermedad mental. Así que permíteme decir claramente que no trato de juzgar a la gente que sufre una enfermedad mental. Yo trato a enfermos mentales. Muchos llevan unas vidas honradas y nada violentas, una existencia que hace que no dejen englobarse en la categoría de peligrosos. Además, muchas mujeres que están leyendo este libro podrían ser diagnosticadas con una o más patologías que se analizarán en este capítulo. Es difícil hablar de enfermedades mentales mientras intentas evitar los estigmas que suelen llevar los pacientes de salud mental. Además, no todo el mundo a quien le diagnostican una enfermedad mental comete actos que en este libro se califican como peligrosos. Del mismo modo, la razón por la cual el enfermo mental se ha ganado un capítulo en este libro es porque pacientes a los que les han diagnosticado algunas de las patologías descritas aquí tienen una tendencia hacia la peligrosidad cuando no están bajo el cuidado regular de un psiquiatra, terapeuta o asistente social, o cuando no siguen la medicación. Lo que se califica como enfermedad mental es muy amplio. Pocas mujeres saben lo suficiente sobre los síntomas de enfermedades mentales para reconocer algunos de los complejos y permanentes trastornos de estos hombres peligrosos. El hecho de analizar cualquier tipo de enfermedad mental que puede afectar una relación está más allá del alcance de este libro, pero este capítulo te ayudará a reconocer algunos de los trastornos más problemáticos a los que hay que estar alerta. Además, el apéndice al final del libro describe de manera más detallada algunas de las patologías que se mencionan en este capítulo. Asegúrate de revisar las secciones en el capítulo 1 que tratan de la patología y las enfermedades mentales crónicas. Lo más importante, quiero destacar que si ves algún comportamiento en tu hombre que pueda causarte alguna preocupación, por favor, tómate tiempo para estudiarlo con un profesional, ya que puede ayudarte a verlo para poder entender de manera adecuada la enfermedad mental. Necesitamos huir de las imágenes de individuos enfermos a las que la televisión nos ha acostumbrado. Las descripciones que aparecen en algún voló sobre el nido del cuco, el cielo de los corderos o una mente maravillosa no nos ayudarán a detectar a un hombre peligroso en nuestras vidas. Esto se debe a que muchas enfermedades mentales no se manifiestan de maneras dramáticas representadas en las películas. De hecho, muchos hombres con enfermedades mentales pueden no haber sido diagnosticados. Muchos han evitado el diagnóstico porque no buscan tratamiento o porque su condición real ha escapado la detención cuando lo han buscado. Un hombre cuyo diagnóstico clínico enfermedad mental puede incluso no ser consciente de que padece una patología. Esto significa que la detección, una vez más, depende de ti. La enfermedad mental tiene su origen en muchas y diferentes circunstancias de la vida.
En el capítulo 1 se trataron ciertas cuestiones de psicopatología y enfermedades mentales crónicas. Como ya se vio, algunas enfermedades son genéticas, lo que significa que el individuo nace con un problema relacionado con la estructura de la personalidad. Estos problemas no cambiarán. Otros individuos tienen alteraciones en la química cerebral que les hacen ser inestables. Y aún así otros han superado extremos traumas infantiles que, combinados con factores genéticos o alteraciones bioquímicas del cerebro, crean un trastorno de proporciones enormes. Como las causas y los síntomas de las enfermedades mentales son diversos, es difícil tratar en un solo capítulo todos los problemas de identidad, estructuras de la personalidad y comportamientos peligrosos que pueden ser asociados a diferentes trastornos. La enfermedad mental es un complejo cuadro de bioquímica, genética y comportamiento adquirido que puede hacer que sea difícil tratar a una persona e incluso vivir con ella. La razón principal que hace que los hombres con una enfermedad mental sean peligrosos es el hecho de que sus problemas lo son a largo plazo. Su objetivo es en algún momento encontrar a un compañero de por vida o incluso a alguien de cuya compañía puedas disfrutar durante un largo periodo de tiempo. ¿Por qué un hombre que tiene una enfermedad mental puede ser adecuado para ti? ¿Por qué una vida de posibilidades, hospitalizaciones, delitos, depresión, episodios maníacos, medicación, terapia o inestabilidad en el hogar y el trabajo pueden ser atractivas para ti? Quizá para algunas mujeres la palabra posible crea una fisura que les permita imaginar que su hombre puede ser la excepción. Pero los profesionales en el campo de la psicología saben que el mejor indicador del comportamiento futuro por lo general es el comportamiento pasado. El historial de un hombre de síntomas asociados a cualquier desorden que pueda tener proporciona luz sobre las posibilidades de su futuro. Lo que está claro es que con la enfermedad mental nunca puedes estar segura de la futura estabilidad del paciente. A lo que parece, cómo actúa y funciona hoy puede no ser igual en una semana, o en un mes o en un año. Las oscilaciones en la salud mental de un paciente se basan en numerosos factores que a menudo no pueden ser predichos. Incluso el estrés u otros procesos médicos de la enfermedad, reacciones a la medicación, falta de medicación, la propia biología del paciente, que puede cambiar a medida que envejece. Mientras trabaja en un centro para víctimas de violencia de género, observé que una gran proporción de mujeres que buscan seguridad lo hicieron en hombres violentos que también sufrían una enfermedad mental. De manera regular observamos a mujeres que buscaban esta seguridad en hombres a los que les habían diagnosticado trastornos de la personalidad antisocial, hombres que eran esquizofrénicos y estaban sin medicar, hombres con trastornos bipolares no tratados y hombres con trastornos de la personalidad límite. Añade drogas, alcohol, estrés, desempleo y tendrás una bomba lista para estallar. Los hombres que tienen una enfermedad mental hacen que las mujeres tengan que esforzarse mucho. Aún así, los enfermos mentales son otro tipo de hombres a los cuales a las mujeres les cuesta dejar. Causan compasión en ellas, que confunden sus propios sentimientos de pena por la pasión. Estas mujeres están dispuestas a quedarse con ellos para evitar el estigma y la culpa de ser tachadas de alguien que abandona a una persona con enfermedad mental. Ponen su seguridad y la de sus hijos en segundo lugar para mantener una relación que es emocionalmente inaccesible, inestable. Estas mujeres hacen una gran apuesta. Si no puedes predecir la estabilidad de un hombre, ¿cómo sabrás que tú, tus hijos o tu futuro están seguros? ¿A quién buscan?
Un número alarmante de mujeres se sienten atraídas por hombres con graves enfermedades mentales. ¿Por qué? Es una pregunta interesante. Yo no creo que busquen a hombres que tengan una enfermedad mental, pero aún así algo en ellas es atraído por alguna cosa latente que se halla en el hombre potencialmente patológico. Tiene lugar una conexión. Solo después, y a veces demasiado tarde, se dan cuenta que el hombre con el que estaban saliendo está enfermo. Las mujeres que fueron criadas por padres con una enfermedad mental, diagnosticada o no, tienen mayor riesgo de ver la enfermedad mental como un patrón normal de comportamiento. A menudo las mujeres que han salido con enfermos mentales se dan cuenta tarde de que sus padres o madres también eran enfermos mentales sin diagnosticar y empiezan a entender por qué el comportamiento del hombre no les pareció extraño. Por ejemplo, una historia de trastorno bipolar en la familia, antes conocido como trastorno maníaco-depresivo, puede hacer que los síntomas asociados a este trastorno parezcan menos inusuales o dignos de atención. El tipo de mujer que cruza los límites y carga con alguna función de su carrera profesional en su vida personal saliendo con un hombre que se parece a un paciente es a menudo el tipo de mujer que se llevaría a un enfermo mental a casa. Las mujeres con profesiones que implican cuidados a pacientes se encuentran en mayor riesgo que aquellas que terminan teniendo una relación con un hombre enfermo. Esto incluye enfermeras, trabajadoras en el ámbito de la medicina, trabajadoras sociales, religiosas e incluso profesoras y cuidadoras de día. Las mujeres que salen con este tipo de hombres peligrosos suelen englobarse en dos categorías. O salen con ellos que son más dependientes, con los dependientes emocionales o los hombres que buscan a una madre. O con aquellos que son más patológicamente impredecibles, como los depredadores, los hombres emocionalmente inaccesibles o los adictos. Las mujeres con una tendencia crónica al cuidado, a la cura o a la orientación, algunos trastornos mentales no les parecen peligrosos. Las que han quedado con dependientes o buscadores pueden encontrar algunos rasgos de estas personalidades en otros hombres peligrosos. Así que ignoran las señales de alarma sobre lo que posiblemente vaya mal en estos hombres. Esto puede incluir a hombres con patologías, con un trastorno de personalidad dependiente, trastorno de personalidad evitante o un trastorno de la personalidad paranoica. También puede incluir a hombres a los que les han diagnosticado diferentes enfermedades crónicas como la depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo e incluso diferentes niveles de bipolaridad. Otro tipo de mujeres se encuentran algunos de los comportamientos de los hombres peligrosos similares a los depredadores emocionales, hombres emocionalmente inaccesibles, adictos u hombres abusivos o violentos con los cuales hayan salido. A estos hombres les podrían diagnosticar trastornos patológicos como el de personalidad antisocial, el de personalidad límite o trastorno crónico como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, a veces relacionado con la guerra. Algunos bipolares violentos pueden encontrar el camino hacia la vida de estas mujeres. Las mujeres que se sienten atraídas por este tipo de hombres a menudo buscan emociones. Prefieren una vida acelerada y excitante y les gustan las dramáticas subidas y bajadas que hacen que la vida sea interesante, que son arriesgadas o que tienen sus propias historias de delitos, adicción o problemas mentales. Por otro lado, es el pasivo a las que les gustan estos chicos malos. Están particulares, quizás sea su manera de caminar por el lado salvaje. Observar a tus padres y determinar si uno de ellos o los dos adultos que te criaron tienen una enfermedad mental puede ayudarte a ver qué tipo de hombre con una enfermedad mental es más probable que selecciones en el futuro o hayas seleccionado en el pasado.
La conclusión es que un hombre con una enfermedad mental debe encontrar a una mujer que ignore su comportamiento perturbador y a veces patológico, así como su estilo de vida irresponsable. Necesita una mujer que sea muy paciente o muy tolerante y que esté dispuesta a renunciar a la normalidad por él. Como alternativa, encontrar a mujeres a las cuales les gusta el caos y la inestabilidad que provoca una enfermedad mental. Algunos buscan a mujeres con sus propias historias de enfermedad mental, con las cuales a menudo forman una relación muy combustible. No me refiero a situaciones en las que, por ejemplo, dos esquizofrénicos o dos individuos discapacitados mentales se conocen y salen, quizá en un trastorno de tratamiento diario porque viven en la misma residencia. Nuestra investigación ha demostrado que muchas mujeres que terminan con enfermedades mentales no acaban la relación incluso cuando ya tienen información sobre la enfermedad. Como se ha mencionado, esto ocurre a menudo porque no quieren ser el tipo de mujer que abandona a aquellos menos afortunados. Muchas mujeres también continúan con la relación incluso cuando saben que el hombre con una enfermedad mental no sigue las indicaciones de su médico o no está recibiendo ningún cuidado médico o psicológico. Como verás, por lo general se trata de una elección errónea, porque tienen éxito. Los hombres peligrosos que tienen una enfermedad mental tienen éxito a la hora de atraer a las mujeres porque muchas no saben que la enfermedad mental les acarreará. Con respecto a los comportamientos peligrosos o patológicos del hombre, por ejemplo, la mayoría de las mujeres entienden la dinámica básica de la depresión e incluso pueden ser capaces de evaluar de una manera realista las dificultades que esta alteración puede representar en una relación. Pero es posible que no se den cuenta de que una depresión severa puede dar lugar a un comportamiento psicótico. Puede que no se den cuenta que los individuos más propensos a intentar suicidarse son aquellos a los que les han diagnosticado un trastorno de personalidad límite o aquellos bipolares sin medicar durante una fase maníaca, o que aquellos más propensos a asesinar y violar tienen trastornos de personalidad antisocial. ¿Cuántas mujeres entienden en realidad lo extraño que debe ser el comportamiento de una persona si tiene un trastorno ilusorio como la esquizofrenia y no toma su medicación? Las mujeres terminan haciendo un curso intensivo en psicología cuando salen con un hombre que encaja en esta categoría. Primero descubren su inestabilidad, las consecuencias inevitables de no seguir un tratamiento y tomar la medicación y la horrible cara del comportamiento irracional y siniestro. Las que ignoran o pasaron por alto las señales de alarma sobre la enfermedad mental de su pareja finalmente acaban aprendiendo lo suficiente como para ser capaces de dar una clase. ¿Cómo sobrevivir cuando tu hombre es un enfermo mental? Aprenden a analizar las señales de un choque emocional inminente, cómo escapar con rapidez, cómo proteger a los hijos, cómo hospitalizarlo en contra de su voluntad, cómo superar la ruina económica y cómo volver a transformar su comportamiento para que parezca menos enfermo. Aún así, muchas mujeres no quieren ser vistas como alguien que se siente perjudicada por una enfermedad mental. Se quedan con ellos. Algunas confunden su pena con su paciencia, otras esperan la relación termine de mutuo acuerdo. Ciertas mujeres intentan querer a sus hombres lo suficiente como para curarlos y muchas no entienden su diagnóstico, de manera que están dispuestas a esperar y ver. Los enfermos mentales en un primer momento tienen éxito con las mujeres porque algunos de sus síntomas se pueden ocultar. Pueden llevar un tiempo darse cuenta de los comportamientos inusuales que están relacionados con una enfermedad mental, en especial si su trastorno es cíclico. Puede que le conozcas cuando esté manifestando su trastorno de un modo extraño. Cuando las mujeres se dan cuenta de que algo no va bien, muchas están ya enganchadas en la relación y son reacias a abandonarla o carecen habilidades para hacerlo.
Con algunos tipos de enfermedades, la respuesta de un hombre a una mujer que está intentando acabar con la relación puede provocar miedo. Las mujeres que tienen miedo a terminar una relación por el comportamiento errático del hombre pueden salir con él más tiempo del que en un principio desearon. Continuarán con la relación esperando que acabe de mutuo acuerdo y que ellas sean liberadas. Sin embargo, puede ser un juego de espera peligroso. En general, los hombres patológicos pueden tener éxito porque algunas mujeres no tienen el valor para finalizar una relación de manera preventiva y con firmeza. Estas mujeres saben cómo filtrear y quedar con alguien, pero no tienen ni idea de cómo acabar las cosas de alguna manera segura. Una mujer que no puede salir con facilidad de una relación cuando quiere no debería empezar otra hasta que no aprenda cómo hacerlo. Historias de mujeres. Las mujeres cuyas historias han aparecido antes pueden enseñarte de primera mano las consecuencias de no tomarse el tiempo necesario para entender lo que la enfermedad de tu hombre significa. La historia de Sierra. Sierra estaba divorciada y tenía 5 hijas cuando conoció a Chase. Ella era una profesional de salud que dirigía una unidad hospitalaria y él cuidaba de su madre moribunda, que era una paciente en la unidad de enfermos terminales. Él era tierno y atento a cualquiera de las necesidades de su madre. Sierra recordaba el viejo refrán: observa cómo un hombre trata a su madre, porque así es como te tratará a ti. Finalmente aprendió que se trataba de un viejo cuento para esposas. Sierra empezó a salir con Chase después de que la madre de él muriera. Le mostró la misma atención que le había mostrado a su madre. Lo que ella no sabía era que Chase no le interesaba compartir que le habían diagnosticado un trastorno bipolar, antes llamado maníaco depresivo. Desde entonces también le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial. Se casaron y por último Sierra se dio cuenta de que él tenía problemas mentales y que posiblemente le diagnosticaron en la infancia. Chase tenía cambios extremos de humor y rechazaba tomar su medicación sin que Sierra lo supiera. Durante sus fases maníacas había cometido actos delictivos. Cuando Sierra se enteró de sus actividades delictivas y sus aventuras con otras mujeres, quiso divorciarse. Hubo diversos intentos de que su matrimonio terminara, pero durante las fases depresivas de Chase, él se tornaba dependiente, infantil y necesitado. Cuando Sierra estaba preparada para separarse, entonces él caía en una profunda depresión que resultaba en intentos de suicidio y hospitalizaciones. Entonces llegaba el periodo de rehabilitación. Sierra esperaba demasiado que se estabilizara para que pudiera intentar de nuevo separarse de él, pero el ciclo empezaba de nuevo. Durante años estuvo atrapada en la relación hasta que se presentó una salida. Los arrestos de Chase por robo y por tráfico de armas y drogas estaban empezando a acumularse. Las mujeres de las cuales Sierra no tenía noticia, algunas empezaban a aparecer en la cárcel para pagar su fianza. Sierra encontró un gran número de permisos de conducir que revelaron que también estaba traficando con identificaciones ilegales y mercadería robada. Pronto le notificaron a Chase que iría a la cárcel por un robo de $10,000, tráfico de armas y delitos por drogas. Sierra pensó que era el momento perfecto para acabar con la relación. Le dijo que se fuera y que no volviera cuando terminara su condena. Chase accedió, ya que había muchas mujeres dispuestas a rescatarlo, muchas mujeres que disfrutaban de su emoción, de sus fases maníacas y del cuidado maternal que él necesitaba durante sus depresiones. Pronto, sin embargo, Sierra le presentó los papeles del divorcio y él apareció abatido. Estaba preocupada de que no tuviera nada de lo que vivir. Ya había dicho que si perdía a Sierra y a sus hijas, su vida estaría vacía. Un día, mientras Sierra estaba en el trabajo y las niñas estaban en el colegio, él fue a la casa, encerró al perro de las niñas dentro y la quemó. No había ninguna prueba de que lo relacionara con el
crimen, excepto su enfermedad mental, pero no hubo condena. Después de esto se encontraba agitado y su obsesión le estimuló a traficar con más drogas y armas. Sierra recibió una llamada telefónica de alguien que alegaba que Chase la había violado. No puedo llegar antes a una cárcel para demandar a Sierra, pero otro episodio criminal estaba por llegar. Involucró a la policía con una persecución de gran velocidad que resultó en un tiroteo. Finalmente terminó en prisión estatal. Pero para Sierra y sus hijas el coste de su matrimonio fue una casa reducida en un montón de cenizas. La historia de Constance. Constance, una profesora de educación primaria de 20 tantos años, narra su historia con un exmarido que sufría un trastorno crónico de estrés postraumático. Había sufrido un trauma emocional en el trabajo como policía y se había vuelto químico dependiente, lo cual es algo común en pacientes con TEP. Según Constance, parecía nervioso incluso cuando estaba saliendo. Ella no sabía que su ansiedad era parte del estrés postraumático. Pensó que tal vez estaba pasando por un periodo de su vida en el cual las cosas estaban tensas. No salió con él lo suficiente como para ver su ansiedad se reduciría alguna vez. Se casaron y poco después ella tuvo que vivir con pies de plomo, mientras intentaba eliminar cualquier posible causa de estrés en su vida para que su volcán de emociones no estallara. Él tenía flashbacks y sufría ataques de pánico y depresión e ira. Su nivel de productividad oscilaba, trabajaba durante una temporada y después pasaba por periodos de tiempo en los cuales estaba incapacitado para trabajar. La vida de Constance giraba en torno a intentar estabilizarlo. Cuando Constance fue violada en 2001 por un extraño, se derrumbó emocionalmente. En ese momento necesitaba apoyo de su marido, pero él de inmediato la abandonó. Su estrés y su incapacidad para manejar su vida mientras que ella se recuperaba del trauma supusieron el fin de su relación. Ella dice: fue entonces cuando me di cuenta del alcance de su enfermedad a causa de lo que no estaba bien en él. No podía estar por mí, estaba demasiado dañado. Yo podía estar en su vida mientras estuviera apoyándole en su enfermedad, pero no había nada que él pudiera hacer por mí. Ojalá hubiera sabido lo que en realidad significaba un diagnóstico de estrés postraumático. La historia de Tessa. Tessa era profesora de universidad. Nos cuenta que supuso su relación con alguien que tenía un trastorno de la personalidad. Quedé con un hombre que era brillante, pero con el tiempo me di cuenta de que me empezaba a sentir un poco incómoda con él. Pensé que su comportamiento era un poco extraño, pero él siempre hacía que pareciera como si lo extraño me sucediera a mí. Yo no tenía un historial de problemas en relaciones, así que me pregunté qué pasaba realmente con este hombre y por qué no lo podía tolerar. Con él me sentía constantemente irritada. Empecé a preguntar a mis amigas si las cosas que él hacía sobre su comportamiento era verdad. No me dijeron nada que me indicara que necesitaba examinar algo de mi comportamiento, así que me uní a un grupo de apoyo para hablar de cómo él me sentía en su presencia. Aprendí que lo que me estaba volviendo loca era que estaba intentando adaptarme a su enfermedad. Cuanto más intentaba estar bien con él o calmarlo, peor se ponía. Todo estaba enfocado en él, sus intereses, su trabajo, su interminable necesidad de que su ego estuviera reforzado a cualquier coste. Era nauseabundo intentar tener una conversación con este hombre. Siempre hablaba de él. Intentar sobrellevar su ego era una carga muy pesada. Finalmente me dijo que le habían diagnosticado un trastorno de personalidad narcisista. ¿Cómo es un trastorno patológico? Sufría.
significaba que es justo la manera en la cual está estructurada la personalidad. No había mucho que hacer. Él podía aprender un par de cosas para ser menos ofensivo con la gente, pero básicamente él era así. He aprendido por las malas que querer a un narcisista es la cosa más difícil que puedas hacer. Es inútil querer a un hombre que tiene una enfermedad mental que no puede mejorar y que solo puede empeorar. Pero aprendí las señales de aviso. Si alguna vez vuelvo a conocer a un hombre con este trastorno, correré. La historia de Geneva. Geneva, una profesional de medicina paralegal de 30 años que nunca había estado casada, nos cuenta su historia sobre unas citas ciegas que fue muy mal. Tuve unas citas ciegas con un hombre que me presentó una amiga. Era un hombre de negocios con éxito, atractivo y muy inteligente. Pero durante la cena empezó a explicarme su necesidad de protegerse. Siempre llevaba una pistola en la guantera y numerosos rifles en el maletero. ¿Qué tipo de negocio tenía para necesitar ese tipo de protección? Después fue obvio que su negocio no era el problema, era que tenía problemas mentales. Había convertido su sótano en un búnker abastecido en caso de ataques de gente desconocida. Sospechaba del gobierno, temía a cualquier persona, tenía miedo a cualquier cosa, podía recitar de carretilla una lista de miedos irracionales con cualquier ocupación conocida del hombre. Sospechaba que la gente que tenía motivaciones de las cuales él no tenía ni idea. Me di cuenta durante la cena de que tenía un trastorno de personalidad paranoica. Finalmente reconoció que estaba en tratamiento, por lo que pude comprobar estaba bastante lejos de ponerse bien, si es que lo hacía. Cambié de número de teléfono al día siguiente. Soy una de las afortunadas que reaccionó con rapidez a lo que no me pareció correcto. La historia de Kayla. Kayla, una dependiente de 32 años, habla sobre casarse con un hombre al que le habían diagnosticado un trastorno de la personalidad límite. Puedo decir lo difícil que ha sido mi vida intentando querer a un hombre con esta patología. He vivido la inestabilidad de su estado de ánimo, su frialdad e indiferencia y con un instante su extremo apego hacia mí. Le falta cualquier tipo de conciencia de lo que está haciendo, así que la terapia fue de muy poca ayuda. Simplemente no capta lo que le hace a otra gente. Cuando se comporta como un maleducado en una situación social, no se da cuenta. Ya nadie viene a mi casa porque su comportamiento es incorrecto. Niega que algo no vaya bien con él, aunque le hayan diagnosticado y lo entienda. Me siento muy insegura con esta relación. Cuando puedo estabilizarme con alguien tan inestable, cuando todo apunta a que nunca va a ser diferente, tengo que decidir entre vivir así y encontrar una relación que no esté basada en la enfermedad de alguien. Me siento desestabilizada y como si me estuvieran siempre irritando. Nunca sé qué me encontraré en la casa o con quién se habrá peleado o quién le habrá ofendido. Dejé mi matrimonio y a mis hijos por este hombre. Él no puede controlar a mis hijos porque es como un niño. Está celoso de ellos porque requieren la atención que él pide. Sé que no puedo soportar tenerlos alrededor sin enfadarse. Así que he perdido mucho contacto con ellos por este hombre que está muy enfermo. Ellos tienen que pasar más y más tiempo con su padre biológico porque él está muy enfermo y no puede tener una vida normal con los niños. Pero estoy en el momento en el cual me doy cuenta de que las cosas son como son. Si no puedo aceptarle como es ahora, no tengo nada que hacer con esta relación porque estaré siempre esperando cambios que según mi terapeuta,
no van a ocurrir. Ahora sé que la patología significa eso. La historia de Lidia. Lidia, una mujer soltera de 24 años y propietaria de una tienda de moda, afirma: he salido con muchos hombres con algún tipo de enfermedad mental. Es algo que debo tener en cuenta. El que era más difícil de tratar era un hombre con un trastorno obsesivo compulsivo. Jack tenía que pasar muchas horas cada día realizando arduos rituales que incluían calcetines, objetos en su departamento, etc. No estaba limpiando la casa, sino que organizaba todo de una manera metódica y compulsiva. Al principio pensé que lo podía sobrellevar. Al fin y al cabo me gustaba ser una persona ordenada, pero esto no era lo mismo. Era triste ver cómo todo le llevaba 10 veces más del tiempo que al resto de personas. Era muy inteligente y trabajador, pero tenía un trabajo miserable por debajo de su nivel de inteligencia y ganaba muy poco porque no podía terminar ninguna tarea en un periodo razonable de tiempo debido a su concentración obsesiva y su trastorno mental. Continuaba diciéndome las cosas raras que pasaban por su cabeza sobre mí. Me asustaba. Durante semanas seguí intentando hablar y razonar con él sobre estas extrañas fantasías, pensando que habría algún final para este proceso. Estaba claro que era simplemente parte de su trastorno y yo cada vez era más objeto de su obsesión, así que puse fin a la relación. Nunca fue desagradable. Solo se sentía triste consigo misma, pero en realidad dañó mi mente. Necesité mucho tiempo para superarlo. Tuve que analizar bien la razón que me llevó a pensar que las señales obvias de que algo iba mal para mí era algo que iba bien. ¿Por qué lo hice? La experiencia fue muy desconcertante. No pude tener citas durante mucho tiempo. Lista de comportamientos de alerta roja. El enfermo mental. Pueden estar medicándole. Ha sido hospitalizado por problemas emocionales o comportamientos que atentan contra la vida. En la actualidad está siendo tratado por un trastorno psiquiátrico o se ha sometido a un tratamiento psicológico de adultos sin ningún éxito. Le llevaron a terapia de pequeño, pero los resultados no fueron positivos. En el pasado, actualmente está bajo supervisión de un asesor en los servicios de salud mental. En el pasado o en la actualidad está en libertad condicional. Está incapacitado por una enfermedad mental. Siempre centra la concentración en él. Tiene pensamientos dicotómicos. Es inflexible y tiene dificultades para ser espontáneo. Cree que las normas son para otros y no para él. Piensa que es especial y único y quiere ser tratado así. Participa en comportamientos temerarios. Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades: trastorno bipolar, antes mencionado depresión maníaca, trastorno de estrés postraumático o tipo de trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta de niño, trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad narcisista, trastorno de la personalidad límite, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de la personalidad evitante, trastorno de la personalidad paranoica, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia u otro trastorno ilusorio, abuso químico o dependencia, depresión mayor. Véase el apéndice para descripción de estas patologías. Tu estrategia de defensa. Los hombres peligrosos que sufren una enfermedad mental presentan un buen argumento por el cual necesitas prestar atención a tus sensores internos tan pronto como recibes el mensaje de que algo no va bien. Ellos demuestran por qué tenemos que confiar y responder a las reacciones instintivas que nos dicen que algo no va bien, incluso cuando no podamos decir exactamente lo que es. Aunque no tenemos información tras nuestro primer encuentro con ese hombre, es importante que respondamos pronto, tan pronto como sea posible.
Las mujeres necesitan dirigir las conversaciones con una pareja o una pareja potencial de tal manera que puedan obtener información que necesitan. Tienen que aprender a percibir señales y síntomas de la enfermedad mental de un hombre con la información que reciben o con una propia intuición. Las enfermedades mentales se pueden presentar de muchas maneras porque hay muchos tipos de enfermedades mentales, no todas son obvias en un primer momento, por lo que conocer el historial familiar del hombre es a menudo clave para poder entender si deberías preocuparte más por su salud mental. Algunas enfermedades mentales son genéticas, lo mismo ocurre con las adicciones que se estudian en el siguiente capítulo. Toma nota de familiares de los cuales habla y que sufren esquizofrenia, un trastorno bipolar u otros desequilibrios bioquímicos. Obtén información de su familia u otra gente que le conoce, es siempre inteligente. Las mujeres a menudo temen descubrir información que realmente no quieren saber. Por ejemplo, ¿qué pasa si su hermano tiene esquizofrenia? Eso no significa de alguna manera automática que no debas quedar con él, pero sí que debes hacerlo con ojos bien abiertos. Significa que guardas esa información en tu mente para que puedas observar si se presenta algún síntoma. Cuando estaba en un centro privado tratando a mujeres con dependencia a salir con hombres peligrosos, tenían una política de puertas abiertas por la que podían llevar a cualquier hombre con el que tenían una relación potencialmente seria para que pudiéramos observarla. Esperamos que nuestros pacientes hubieran aprendido lo suficiente sobre hombres peligrosos y patológicos en el transcurso de su terapia para evitar escogerlos. Pero en el caso de que estuvieran inseguras sobre un hombre, ellas lo podían llevar durante 2 o 3 sesiones. Después le dábamos una opinión en privado y verbalizamos cualquier preocupación importante. La mayoría de las veces las mujeres habían aprendido cómo escucharle a él y las señales de alarma, a lo que hacía sentir incómodas y elegían mejor. Pero una mala elección me viene a la mente. Teresa, que había pasado 2 años en terapia por sus elecciones de hombres peligrosos y por un temprano episodio de abuso infantil, llegó a su nuevo hombre, Ted. Le había conocido en la iglesia. Le expresamos nuestra preocupación por el hecho de que estaba saliendo con un hombre peligroso con una enfermedad mental. 2 semanas después, Ted violó a Teresa. Tú también puedes comentar tus preocupaciones con un profesional de la salud mental. Será dinero bien gastado ir a una sesión individual o 2 para que puedas hablar de las señales y síntomas de enfermedad mental, tanto en él como incluso en ti. Si la relación avanza, acudir a un par de sesiones de terapia de pareja está muy bien recomendado en el caso de mujeres con un historial de relaciones con hombres peligrosos. Un terapeuta puede informarte de problemas que él o ella ve en el hombre o en la relación. Si le importa realmente a un hombre o está interesado en tener algo serio contigo, es posible que esté dispuesto a visitar a un terapeuta contigo. Un par de sesiones solo tiene que sincerarse. Dile que tienes un historial de relaciones perjudiciales o destructivas y que quieres asegurarte de que ésta empieza con buen pie. Si no está dispuesto a ir, puede que sea una señal de alarma. Hay una razón por la cual un hombre intenta evitar a un terapeuta y por lo general tiene que ver con el hecho de que tiene miedo a que el terapeuta vea algo en él. Esta es la razón por la que tienes que escuchar lo que el terapeuta te tiene que decir. Otra estupenda estrategia de defensa es saber algunos de los síntomas de la enfermedad mental. Si asistes a una clase de psicología o incluso si lees libros de autoayuda, estarás más al tanto de los trastornos a los que te expones. Otras mujeres son grandes fuentes de información. Habla con otras mujeres que hayan salido con estos hombres. ¿Cómo empezó?
¿Cuándo se dieron cuenta de su enfermedad? ¿Qué síntomas tenían? ¿Cómo terminaron la relación? Ten una amiga de confianza con la que seas totalmente honesta. Esto puede ayudarte a mantener la mente despejada y los ojos bien abiertos. Las amigas que pueden enfrentar a ti con tu elección menos sabrosa no tienen precio. No escojas para este rol a una amiga pasiva o dependiente que tenga también una relación con un hombre violento o peligroso, sino a una mujer que desee elecciones más sanas y que ya las haya hecho. Pensamientos de mujeres. Los comentarios de cierre son típicos. Afirma lo siguiente: yo, puesto que trabajo en el campo de la salud, debiera haber sido capaz de darme cuenta, como mínimo, de que algo no iba bien. Cuando quedaba con él, tenía la confirmación de que su antiguo diagnóstico de trastorno bipolar por parte de él y de su psiquiatra. Eso mismo debería haber sido una preocupación importante para mí. Entiendo lo que este diagnóstico conlleva. ¿Qué pensé? ¿Que iba a ser su enfermera a jornada completa durante el resto de su vida? ¿Que mis conocimientos de medicina iban a curarle? Si él tiene una enfermedad mental, no va a cuidar de sí mismo, entonces es poco lo que alguien puede hacer por él. Ciertamente, nuestro matrimonio no le motivó a preocuparse por su trastorno. Incluso el amor que les profesaba a mis hijos no lo hizo. Pero además pasó algún tiempo entre que me di cuenta de su comportamiento, supe su diagnóstico y nos casamos. Tuve mucho tiempo para darme cuenta de qué estaba pasando. Si hubiera admitido que mi vida se estaba tornando cada vez menos manejable a causa de sus comportamientos, me imagino que es lo que tienen las enfermedades mentales. Las motivaciones normales para cuidar del comportamiento no funcionan con estos individuos. Están conectados a un sistema que el resto no entendemos. Comprenderlos no es efectivo. Nuestra familia le ofreció un entorno estable, seguro y cariñoso que le ofrecía apoyo. No creo que pudiera apreciarlo, simplemente no sabía responder a ello. No era suficiente ayudarle con su problema. Alguien que quema tu casa, viola a una mujer y tiene un tiroteo con la policía es una persona que pocas de nosotras podemos entender. Me di cuenta de que no todos los bipolares son tan extremos, pero su enfermedad, sea cual sea, golpea tu vida. No existe nada peor que una vida que es sacudida cuando tienes una relación con alguien que tiene una enfermedad mental. He llegado a tener un nuevo respeto por las cuestiones de la enfermedad mental. Kayla afirma: debería haber hecho los deberes. Cuando la terapeuta dijo que tenía un trastorno de personalidad límite, tendría que haber leído lo que significaba. Si hubiera dicho que tenía cáncer de próstata, me hubiera informado en internet, pero la enfermedad mental parecía algo que no pudieras comprobar. Me parecía mal leer sobre algo tan personal. ¿Personal? ¿Qué demonios? ¿Es personal cuando arruinas tu vida? Mi señal de alarma era que le habían diagnosticado algo que no entendí de inmediato, por tanto hubiera tenido que leer sobre ello. Cuando lees sobre qué es el trastorno de personalidad límite, adviertes que es horrible, pero es real. La descripción de su patología coincidió con la situación que viví. Si voy a vivir con un hombre con una enfermedad mental, debería como mínimo saber. Y si hubiera leído sobre el tema, me merezco a mí misma lo suficiente como para saber que no me hubiera acabado con él. Su patología es muy grave. Nos costó demasiado a mí y a mis hijos. Siento que él tenga un problema, pero no es algo que yo pueda solucionar y es algo que ha golpeado mi vida de manera muy fuerte.
Si hubiera tenido la información, quizá hubiera escogido de manera diferente para mí y para mis hijos. Hay algunos trastornos, en especial los patológicos, que indican que la persona no está hecha para estar casada o tener la responsabilidad de tener hijos. No pueden sobrellevarlo. Este es uno de ellos. Hasta aquí vemos el capítulo 6. En el capítulo 8 veremos el adicto. Comenta, comparte, suscríbete activando la campanita para recibir información sobre más videos. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo.